Bon dia, una altra vegada. Benvinguts de nou. Anem a continuar amb aquesta intensa jornada que tenim sobre l'administració electrònica i el règim jurídic de l'administració electrònica i com està canviant tot. I avui anem a continuar amb algunes coses que isqueren ahir, que van ser apuntades ahir i que avui anem a desenvolupar. En la primera parte, en esta primera sesión antes de la pausa, tenemos la suerte de contar con un colega universitario, que es el profesor Alberto Palomar Olmeda, pero como su currículum va mucho más allá de eso, me sabe hasta mal llamarlo compañero universitario, porque lo es, pero además de eso es muchas cosas, ¿no? Él además ha ejercido en la profesión de abogado, ha sido juez. Es decir, él ha ayudado y ha colaborado con administraciones públicas. Es decir, digamos que ha tocado todos los palos, ¿no?, del flamenco del derecho administrativo y de la innovación y la administración electrónica, ¿no?, en todas las posiciones: administración, enseñante, práctico y decisor último imparcial como juez. Bueno, le hemos pedido que nos acompañe en el curso, como ha hecho otras veces, ¿no?, porque además una de las cosas que hace Adit, que yo creo que hace bien, es que cuando vosotros puntuáis bien a la gente, luego ¡pam!, vuelven a venir, ¿no?, porque es uno de los profesores siempre más queridos por las personas que vienen a estos cursos. Entonces le pedimos que viniera y él muy amablemente aceptó, de lo cual le doy las gracias, para que nos hable de una cosa que ya digo, salió ya ayer, que es esta regulación de los procedimientos administrativos automatizados que van a tener crecientemente cada vez más importancia y, bueno, y algunas diferencias respecto de cómo es el procedimiento en los no automatizados, que son los tradicionales. Como hicimos ayer, vamos a intentar dejar un tiempo para la discusión, con lo cual luego habrá, pues eso, al menos media horita para que podáis plantear preguntas. Lo cual no es óbice para que si vuestra duda tiene que ver con algo que se esté explicando en ese momento, planteadla en ese momento, porque a veces si son cosas concretas o cosas de algo que no ha quedado claro, algo de detalle o alguna ampliación respecto a alguna de las cosas que se está comentando en ese momento, viene bien porque agiliza un poco luego la parte de las preguntas el que salgan durante la exposición. O sea, que no seáis tímidos, ¿no?, porque ayer yo creo que al final de la sesión ya esto se fue animando en ese sentido, pero al principio, ¿no?, había cierto recelo a interrumpir, ¿no? Ya sabéis que esta es otra de las cosas que siempre se agradecen. Nada, y sin más, y reiterando el agradecimiento al profesor Palomar Olmeda, os dejo con él. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta amable presentación. Yo vengo encantado aquí. Es verdad que siempre acabo mal del cuello, porque nunca sé muy bien en esta sala dónde hay que mirar, si a la izquierda, al centro o a la derecha, ¿no? Pero eso no es mirar, ¿eh? Pero bueno. O sea, que vengo encantado, pero en fin, reconozco que esta sala tiene algunas dificultades. Además la he visto con plafón aquí, sin plafón aquí, o sea que, en fin. Bueno, hablemos de los procedimientos automatizados. Y digamos que este es un tema, sin lugar a dudas, de futuro. No sé si está bien construido, pero empiezo diciéndolo, ¿no? No sé si está bien construido, pero vamos a intentar construirlo desde el principio. ¿Cómo? Pues diciendo una cosa muy sencilla, que es las leyes, la 39 y la 40, lo que no dicen es cuándo un procedimiento tiene que ser automatizado. Dice otra cosa, que es cuándo o cómo es un procedimiento automatizado, pero no dice cuál. Eso significa que le entrega al titular del procedimiento la facultad de decidir cuándo lo automatiza o cuándo no lo automatiza. ¿En función de qué? Pues en función de sus propias características, es decir, de dos. Ahora intentaremos ver algunas ideas. En función de dos cosas. Una, había una previsión fantástica en la ley del 2007 de acceso electrónico que decía: esta ley se aplicará cuando haya dinero. Y era una previsión interesante, ¿no? La siguiente ha dicho: esta ley se aplicará ya. Y luego ha tenido que decir, bueno, ya o cuando haya dinero. Y entonces al final, pues la del 2007 era una ley muy sensata, ¿no?, que siempre dijo cuando haya dinero, ¿no? Bueno, quiero decir, primera idea, esto de automatizar está muy en función de la naturaleza del órgano, de la capacidad del órgano. Tal. Y en segundo lugar, veremos que está también
muy vinculada a las características del procedimiento, ¿no? Claro, 2 más 2 son 4, es fácil de sustituir al funcionario por un programa. Ahora, si en Valencia el urbanismo tiene que tener plazas redondas o semáforos, que es una decisión administrativa que se plasma en el planeamiento, pues ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay un componente de discrecionalidad, hay un componente de modelo de ciudad, hay un componente de modelo político, hay un componente de otras cosas que ya no es una tabla. O sea, no hay ningún sitio que te... Hombre, en la tabla puedes tener si cuánto va a mejorar el tráfico o cuánto se van a cerrar los semáforos. Eso sí, pero finalmente hay cosas que tienen un componente discrecional. Bueno, vamos a ir viendo dónde nos situamos, ¿no? Entonces, primera idea. La Ley 39 y la Ley 40, porque tenemos que hablar de ellas en paquete, vienen a modificar, a derogar la LAE y toda la regulación que se contenía en la misma. Bueno, eso, digamos, no tiene mayores inconvenientes, salvo este problema que nos hemos encontrado de la entrada en vigor obligatoria, que es realmente un problema en términos jurídicos nada menor, ¿no? ¿Y cómo hemos quedado? Bueno, pues hemos quedado en que las previsiones, digamos, procedimentales van a la 39. Por ejemplo, en la 39 nos encontramos un precepto que dice, oiga, si usted tiene aplicaciones, utiliza aplicaciones, que las aplicaciones sean capaces de controlar el tiempo y además el orden de los procedimientos. Entonces, bueno, eso en la informática, pues vale, está bien que me lo diga, pero ya va de suyo, entre comillas. Eso es lo que nos va a decir la 39. Y sin embargo, en la 40, que es en la que iremos viendo, es donde aparecen algunas definiciones mucho más importantes, entre otras, que es un procedimiento automatizado. Por tanto, tenemos que jugar como... En fin, aquí nosotros los que nos dedicamos al derecho administrativo nos quejamos siempre de todo, ¿no? Cuando estaba el régimen jurídico y el procedimiento en la misma ley, decíamos que porque estaba en la misma ley, y ahora que está separado, pues decimos que porque está separado. Y nunca le hemos encontrado gusto a nada, ¿no? Pero, entre otras cosas, porque vivimos del disgusto, ¿no? Y de quejarnos de esto. Pero es cierto que hay que hacer un cierto esfuerzo de interpretación y que, por tanto, hay que decir, la parte conceptual me la voy a encontrar en la 40, la parte procedimental me la voy a encontrar en la 39. Vale, sigamos. ¿Qué supone esto? Bueno, esto supone algunas referencias que tienen más o menos valor, ¿no? Por ejemplo, al derogar íntegramente la LAE, hemos hecho pasar a segundo plano, no digo que hemos derogado, pero hemos hecho pasar a segundo plano, 2 instrumentos que son clave para todo esto, que son el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad. Y los hemos hecho pasar a segundo plano porque, aunque tenemos un precepto que dice, oiga, en la medida de lo posible usted utilice procedimientos que se interconecten, no hay una referencia común a que sea el esquema de interoperabilidad, ¿no? O el esquema de seguridad. Y claro, tú dices, bueno, y esto es muy importante. Dice, hombre, pues depende. Para el conjunto de las previsiones de la 39, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ahora llegamos y decimos, hay intercambio de datos entre las organizaciones, que está expresamente previsto. Entonces la pregunta es, oiga, para que se intercambien los datos tendrán que ser comunicables y operables, porque si no va a ser difícil. Tal. Por ejemplo, otra cuestión preciosa, ¿no? Ustedes han visto que desde hace tiempo ya nosotros podemos llegar a un registro de apoderamientos, hacer un poder y que ese registro de apoderamientos llama a todos los registros nacionales, incluido el registro de la propiedad, el mercantil y el notarial, los llama a todos y dice, ¿está en vigor este poder? Sí, venga, y todo lo puedo usar. Bueno, pues para que eso, que es ciencia ficción, opere, la ciencia ficción necesita además correr por el mismo camino, es decir, que se apliquen en todos los elementos que se van a interconectar factores de intercomunicación que en principio están en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y de Seguridad. No digo que estén derogados, digo simplemente que han pasado a un segundo plano, ¿no? A un plano reglamentario, que era el suyo, pero claro, nosotros en el reglamentario
funcionario pues empezamos a discutir todo. Y esto es procedimiento administrativo común, no es procedimiento administrativo común, necesitamos convenio para que la gente asuma la interoperabilidad. Es decir, bueno, que puestos a discutir, podemos discutir toda la mañana. O sea, se me ocurren varias cosas para discutir esto toda la mañana, pero no le voy a calentar la cabeza, lo único que le voy a decir es, esto o lo asumimos o gran parte del contenido novedoso de la Ley 39 y la 40 no operará, porque diremos que los datos se transfieren o que los datos se comunican, pero si tú los mandas y el otro no los recibe, pues será difícil decir que hemos cumplido la previsión legal. Vale, si hablamos de informática y ahora caemos en el procedimiento, tenemos que decir que aquí nos vamos a encontrar con algunas cuestiones centrales, ¿no? Por ejemplo, registros, archivos, documentos electrónicos, copias realizadas, cómputo de plazo y notificaciones que me acaban de decir que vieron ayer, ¿no? Vale, ¿qué nos importa de esto? Bueno, nos importa la siguiente idea. Esta ley de procedimiento dice, a ver, el ciudadano tiene derecho a elegir si papel o electrónica. Bien, pero la administración no tiene derecho a elegir si papel o electrónica. La administración siempre tiene que tramitar en electrónico. He dicho tramitar, no decidir. A veces tramita y decide, a veces solo tramita. Pero la obligación de tramitar está. Y eso significa, por tanto, que para que esto cuadre, mi derecho al papel ciudadano con el derecho de la administración electrónica, necesitamos un escáner. Y alguien tiene que poner un escáner. Bueno, la ley dice que lo pone la administración y que además son muy corteses porque te escanean todo, de cualquier administración, de cualquier sitio, no hace falta que sea del órgano al que vas. Bueno, este es un precepto hecho para el funcionario que te cae mal, ¿no? O sea, tú vas a una organización, ves que el señor es un antipático, dices, pues mañana te traigo el plan de urbanismo y me lo vas a fotocopiar o a escanear y luego me lo das en un dijete que me lo voy a llevar a mi pueblo a presentar una licencia de obra, ¿no? Y claro, pues ahí tienes algunas posibilidades de que esto llegue a las manos, ¿no? O sea, pero la ley lo ha dicho con toda claridad. Ha dicho, oiga, mire usted, las oficinas de atención estas son oficinas de atención y por tanto son muy atentas. Tiene algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, o sea, bueno, tiene el problema del funcionario que pones. Tal. Pero claro, vamos a poner anécdotas, ¿no? ¿Y si son las 2 menos 5? Y trae el plan de urbanismo de su pueblo. Entonces, característica, o pregunta que nos hacemos los juristas, por enredarlo, no por otra cosa. Si viene a las 2 menos 5 y el funcionario dice que eso no se lo acaba hoy, sino que se lo acaba mañana, pregunta, ¿cómo conecta la oficina con el registro? Porque claro, si esto era una broma, pero imagínense que si en vez de ser una broma es un recurso y vence, se supone que el señor del escáner me da un recibo que tiene valor de inscripción registral o me lo inscribe registralmente y yo me llevo un recibo registral, bueno, electrónico, pero registral, me llevo un recibo registral de que yo tengo la información presentada. Eso no está resuelto, porque están resueltas las piezas. Oiga, que habrá oficina, sí. Que habrá registro, sí. Que cuando usted acaba de escanear se supone que lo va a meter en el registro electrónico, sí. Y que además usted tiene el derecho a que usted puede usar su DNI. Bueno, si alguien se acuerda del PIN, que no se acuerda nadie, ¿o se acuerda alguien del PIN del DNI? Ah, bueno. Bueno, pero digo, puedes usar tu DNI o puedes decir, no, como usted es tan amable y la ley dice que usted es tan amable, que baje un funcionario que firme por mí. Porque está también previsto. Claro, esta es la dicotomía entre el derecho del ciudadano, papel, el derecho, la obligación de la administración electrónica, pero electrónica entera. Lo cual quiere decir que si tú no tienes una firma electrónica, no entra en el registro. Luego alguien le tiene que poner la firma electrónica. Y solo hay dos. O el señor que usa su DNI o el señor que dice, fíjense que la ley lo dice muy bien, hay un listado de funcionarios habilitados para firmar por los demás. Y, por ejemplo, no se dice, pero, en fin, forma parte del sistema, ¿no? Si tienes derecho a elegir funcionario. Que me cae mal y vive en casa, y que baje ¿no? Y así. Y ha bajado 3 veces en la mañana y está un poco enfadado, en fin. Quiero decir
casen los preceptos, porque esto es bastante fácil. O sea, el servicio de atención, claro, todo esto está pensado en una filosofía que el servicio de atención es previo al registro, el registro es electrónico, la incorporación al registro electrónico se produce porque el señor firma electrónicamente o porque la administración le sustituye. Y cuando todo eso es en la misma administración, en el mismo día, a las 10 de la mañana, y lo que escanean es una hoja de un currículum, pues estupendo. Pero cuando le pones 2.000 folios del plan de urbanismo y el señor dice yo no puedo, y entonces empezamos a decir pues dame recibo, pero no quiero un recibo de la oficina, quiero un recibo del registro, porque en la oficina el registro del documentito de la oficina no produce efectos en el procedimiento administrativo, porque es una oficina de apoyo y no es una oficina administrativa en el sentido de procedimiento administrativo. Y entonces yo lo que quiero es que me lo des del otro. Porque el otro sí produce el efecto de que, aunque tú no lo puedas tramitar porque no has hecho las copias del escáner, sí a mí me permite decir que el recurso está en plazo. Bueno, esto está bien contarlo, pero yo reconozco que es un cierto lío, ¿no? Y luego, pues, yo les diría que si han pensado en cuántas organizaciones van a tener esta oficina, ¿no? Se supone que los ayuntamientos sí. Y ya les empiezo a enredar, ¿no? Y el siguiente que nos encontraremos, ¿qué es? Pues la delegación de la Generalitat, la Guardia Civil, el SEPE, que son los que más implantación territorial tienen, la Delegación de Hacienda. Es decir, y entonces la gran pregunta es, ¿y hemos alejado o acercado la administración al ciudadano? Porque claro, si ahora resulta que el ciudadano, para hacer esta broma del se tiene que ir a 40 kilómetros, pues parece que no lo hemos acercado mucho, ¿no? Salvo que el ayuntamiento sea muy amable y tenga un escáner muy bueno, y ya han venido los Reyes y haya hecho un escáner fantástico, ¿no? Bueno, ahí tenemos una idea, ¿no? Entonces, lo que intento decirles es, aquí jugamos a la voluntariedad del ciudadano. Me gustaría simplemente decirles que esta voluntariedad no es como el matrimonio, esta es reversible, ¿no? Yo animo a mis alumnos todos los años a que cuando se van, en tus notificaciones, en cuanto se van el 31 de julio y mantienen una relación electrónica, se la pasen a papel, porque en el papel el cartero llama 2 veces y en la electrónica el cartero no llama 2 veces. Entonces te tragas el embargo a la primera. Y en la universidad pues no es el embargo, pero te quedas fuera de la lista de no sé qué, que a veces es mucho más importante para ellos. Y entonces ahí estamos enredando a la universidad y diciéndole el 31 de julio me paso a papel, la universidad no entiende qué es el papel. Bueno, en fin, tenemos algunos problemas, pero bueno, siempre provocados por lo administrativo. Que yo les dije hace muy poco a los funcionarios de la Universidad Carlos III, que vamos a ver si nos enteramos, ¿no? Si vosotros no apretáis a los niños con las matrículas y no sé qué, yo no les cuento a los niños que vosotros fotocopiáis y escaneáis gratis para todas las administraciones, lo de papá, lo de todos y tal. Entonces todos dijeron, bueno, pues sí, bueno, claro, pues no hay ningún problema. A las 2, digo, si no, pues empezamos a contar a los niños lo gratuito y lo simpáticos que sois en el punto de información al estudiante que es, de campus, se llama PIC. Bueno, pues en el PIC yo puedo decir lo simpáticos que sois y cómo se escanean ahí de bien los planes de urbanismo, ¿no? Que son unos bichos nada menores. Bueno, quiero decir con esto que estamos en un momento de transición. Probablemente si habláramos de esto dentro de 30 años, nadie pensará en el papel y, por tanto, la opción voluntaria de quedarse en el papel pues será una opción ilógica, ¿no? Pero es cierto que la ley, con buen criterio, ha dicho unos son obligatorios y otros son voluntarios. Pero claro, ahora llegan los obligatorios. Y dice, todos los que son de empresas o personas jurídicas o profesionales en el ejercicio de su función, todos estos se relacionan electrónicamente. Fantástico, lo he entendido. Y dice, bueno, pero ¿usted cómo casa esto con la entrada en vigor de la norma? Porque claro, y es bastante complejo esto. Y dice, no, yo lo caso de la siguiente forma. Hay 2 años hasta el 2020. Pero si yo previamente tengo registro, tú y estás obligado a la relación electrónica, para ti sí es electrónicamente obligatorio relacionarte conmigo. No sé si me consigo explicar, probablemente no. Pero la idea es, hasta el 2020 hay instrumentos que no existen.
Por ejemplo, los registros electrónicos y, sobre todo, el registro de apoderamientos. Por lo menos con todas sus operatividades, sobre todo, insisto, con la conexión. Eso no existe en muchas organizaciones. O sea, en el conjunto de España, en 8.000 ayuntamientos, 17 comunidades, el Estado y todos los suyos, en eso no funciona ese aparato en estos momentos. Pero la pregunta es, ¿y yo, ciudadano, cómo lo sé? Dice, preguntando. Tienes que ir a preguntar, oiga, ¿y usted cómo está? Dice, no, yo estoy estupendo. Y lo tengo todo. Dice, pues entonces, previsión de la ley. Era obligatorio para mí, es obligatorio porque existe. Entonces, ha pasado a ser obligatorio en este periodo transitorio. O sea, para los que la ley dice que es obligatorio si existe. Bueno, pues eso es un poco lío, a mi juicio. ¿Por qué? Porque, y si no existe, y segundo, ¿y cuánto existe? ¿Qué existe? ¿Existe el registro electrónico? ¿Existe el de apoderamiento? ¿Puedo utilizar el de Hacienda? ¿Cómo es esta transición? Aquí hay un elemento clave, que nos lo hemos tomado a broma, lo digo, porque por la mañana podemos hacer alguna broma, ¿no? Nos lo hemos tomado un poco a broma, que es la ley 30, la ley 39, tenían un instrumento clave que son las normas de adaptación. Y las normas de adaptación nosotros las hemos llevado, los administrativistas le hemos dicho, no, para nosotros lo importante es plazo máximo de resolución, sentido del silencio, agotamiento de la vía administrativa. Claro, pero les conmino a que vean que después de la administración electrónica hay más cosas que adaptar. Por ejemplo, yo debería saber en cada procedimiento cuál es el registro y cuál es el régimen jurídico del registro, porque ese régimen jurídico del registro permite saber los días inhábiles y hábiles. Y eso está en función de a qué me refiero yo, es decir, cómo conecto yo. Entonces, ¿yo qué creo? Creo que deberíamos de haber trabajado la norma de adaptación en aquellas cosas que la ley de 39 y la 40 me piden electrónicamente. Y, por ejemplo, me piden saber si el procedimiento está automatizado o no. Me piden, y ahora vamos a caer en ello, preguntarnos del automatizado si es total o parcial. ¿Quién resuelve? ¿Cómo? O sea, hay muchas cosas que me pide. Y entonces, esas cosas que me pide, el ciudadano las debería tener en la norma de adaptación. Entonces tú deberías llegar y decir, procedimiento de subvenciones de no sé qué, pumba, 6 meses, sentido negativo, decide un consejero y registro, procedimiento electrónico en total, parcial, sí, no, con este alcance, sin este alcance, con medios externalizados, con medios propios, etcétera, etcétera. Bueno, eso no lo hemos trabajado y eso lo necesitamos y lo vamos a necesitar mucho. Se puede suplir con un gran deber de información de las administraciones. Si tú cada vez que alguien te pregunta algo, o sea, cada vez que alguien presenta algo, tú le devuelves un papel que diga, oiga, mire, aunque usted no me ha preguntado, ya le cuento yo, el sentido del silencio es positivo, el sentido del no sé qué es tal, se rige por tal, la aplicación que vamos a aplicar está publicada en el BOE de la comunidad de tal fecha. O sea, si tú lo puedes suplir con una gran labor de información. Bueno, con una labor de información. Ahora, si no lo suples, tienes algunas dificultades. Bueno, yo lo que quería decir es que aquí hay una doble idea, que es el ciudadano viene como quiere, en papel o en electrónica, las empresas y los profesionales vienen siempre en electrónica y la administración actúa siempre en electrónica. Pero necesitamos saber cuánta electrónica y en qué se aplica la electrónica. Eso es lo que necesitamos saber para muchas cosas que ahora voy a insistir, ¿no? Vale, el funcionamiento obligatorio de carácter electrónico no implica el de procedimientos automatizados. Por tanto, si me admiten una broma, les diría, esta ley lo único que te asegura es que escriben en Word. Los funcionarios, porque es una fórmula electrónica, o sea que lo que no voy a encontrar ya nada es escrito a mano, ni a máquina, ni a no sé qué. O sea, escriben en Word. Bueno, pueden cambiarlo y además tienen un registro electrónico que produce un input, tal, no sé qué, tal, precioso. Vale, pero recuerden que no me obligan a hacer nada automático, solo tengo que utilizar electrónica y el alcance de la electrónica lo determina el órgano administrativo. Vale, segunda idea. Si voluntariamente
decidiéramos sustituir un procedimiento humano por un electrónico y le llamamos procedimiento automatizado, el criterio es este que les he puesto en rojo, el que se sustituye al funcionario en el ejercicio de la competencia. Bueno, esto es para echarse a temblar. Primero, sustituir al funcionario está bien, ¿no? Es una buena idea, ¿no? Pero fíjense qué dice en el ejercicio de su competencia. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y quién ejerce la competencia? Porque si es el programa, pues dígalo usted en la ley de procedimiento, porque en la ley de procedimiento administrativo dice que es el titular del órgano. No dice que es el titular del órgano o el programa que le sustituya, que a lo mejor es una opción, pero no lo dice. Dice, el titular del órgano es el que ejerce la competencia, que además es indelegable y tal, si se acuerdan, ¿no? Entonces, primera idea, el criterio desde el punto de vista informático es bueno y muy fácil, que es, oiga, allí donde se produce la sustitución del funcionario, allí hay un procedimiento automatizado. Lo que no me gusta es el final, que dice en el ejercicio de su competencia. ¿Por qué? Porque entonces este es un acto que no lo ha dictado una administración, porque lo ha dictado un programa que será de la administración, pero que no sabemos cómo enlaza. Bueno, de esto les voy a calentar la cabeza un poco más adelante. Pero en todo caso, les anticipo que ahí tenemos una dificultad. Una dificultad de todo tipo, Añádanle recursos, añádanle tal. O sea, en algún momento habrá que decir quién ejerce la competencia, aunque sea simuladamente. O, si quieren, a quién se le imputa el marrón, que será la solución más sencilla. Es decir, vale, no la ejerce nadie, pero ¿quién se la lleva? Pues el titular del órgano. Vale, bueno, eso tiene cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, si eso fuera así, ¿debería formar parte de las RPTs? Y por tanto yo debería saber que ejerzo un puesto que no ejerzo, pero que me llevo lo que dice el programa. No, lo digo porque a lo mejor a la gente le interesa, antes de pedir un puesto, saber si lo ejerces o te la llevas. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo llevarse lo que dice un programa que ejercer la competencia. A lo mejor el programa es mucho más sensato y mucho más correcto y no falla nada. Y por tanto he salido ganando. Pero a mí por lo menos me hubiera gustado saber si esa que me voy a llevar la controlo o no. Bueno, en todo caso, cierro para decirles que son voluntarios, o la utilización de medios es obligatoria, la utilización de procedimientos es voluntaria. Y luego les insistí aquí, con la norma de adaptación o con la publicación de las características deberíamos de concretar la forma electrónica. Es decir, el ciudadano debería saber algunas cosas como si es total, parcial, si es una aplicación aprobada, si es una aplicación homologada, si es el Word y por tanto está amparado por una licencia comercial. Porque claro, de lo que hace el Word, bueno, quiten el Word que es demasiado fácil, pero pongan el Excel. De lo que hace el Excel, un funcionario en el Excel no responde nadie, porque es una patente, tal, y bueno, lo único que ocurre es que se utiliza. Ahora, no hay nadie. Bueno, a esto me refiero, ¿no? Vamos allá. Primera idea, que a mí me tiene un poco loco, cuando dice, se puede suplir al funcionario. Entonces, respuesta, esto no encaja en el marco legal. O sea, la titularidad de una competencia no está prevista en el marco legal que la haga un programa. A partir de ahí, échenle la imaginación que quieran, ¿no? Por la mañana es siempre fácil, ¿no? O sea, échenle la imaginación que quieran, pero hay que montar una tesis, ¿no? Y entonces les planteo, ¿cuándo se puede sustituir al funcionario? Ya al margen de lo jurídico. Bueno, pues diríamos en aquellos procedimientos, o sea, lo fácil, he intentado sistematizárselo, y yo les diría, lo fácil es decir que cuando no haya margen de apreciación, 2 más 2. Y por tanto el programa puede sustituir sin problemas adicionales, ¿no? Les pongo ejemplos, ¿no? de que yo mismo no estoy convencido. Si ustedes me dijeran, bueno, un ejemplo, pues les diría el radar de tráfico. Porque el funcionario, ¿qué le añade al radar?
pues nada, ¿no? Bueno, le da cuerda y le enchufa y poco más, ¿no? Pero no le añade nada desde un punto de vista jurídico. Ahora, sin embargo, les diría que si ustedes son apasionados de la potestad sancionadora en materia de tráfico, verán que nos hemos puesto ciegos a quitar las multas del radar de tráfico. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el margen de apreciación, y el margen de apreciación exige algunas precisiones. No el cálculo del margen, que eso es mucho más fácil que lo haga un aparato que tú, pero cuando se produce, y si se produce respecto del aparato homologado o de respecto del aparato utilizado. Yo he estado 19 años ejerciendo la judicatura y me la he pasado pipa porque he aprendido a quitar todas las multas de tráfico, ¿no? Un día le preguntaba, le decía al actual director general de tráfico, en la otra época que lo fue, le dije, ¿tú te has dado cuenta de que pierdes el 90% de las multas? Y me dijo, sí. Dice, ¿tú te has dado cuenta que me recurren el 10%? Y dije, sí. Pues, y claro, todo esto está basado en que como recurren el 10, pues el 90 del 10 no es nada. Pero hemos tenido debates apasionantes, ¿no?, sobre qué son los que van a llegar aquí. Por ejemplo, cuando se homologa un aparato, se homologa para una antena. La utilización de una antena diferente a la homologada hace que varíe la fiabilidad del radar. Respuesta, sí. Ya tienen anuladas todas las multas, salvo aquellas que demuestran que el aparato y la antena son de la homologación de una vez, ¿no? Y se lo digo porque este era el procedimiento más fácil. O sea, este era el procedimiento tirado, que es, oiga, ¿cómo se mide? Con un aparato que mide la velocidad. Bueno, pues al aparato que mide la velocidad le hemos encontrado de todo. Claro, pues esto es enredar, ¿no? Pero en fin, también ustedes saben que ahí nos han ayudado mucho el Automóvil Club y el no sé qué, y todos estos que al final han comprendido que tienen que ser parte de ese 10% de recurrentes. Pero lo digo simplemente porque plantéense, mire, el asunto más divertido, voy a enredar, ¿no? El asunto más divertido que hemos vivido son los semáforos en rojo de Carmena, ¿no? Carmena llegó y dijo, voy a poner semáforos en rojo. Entonces, Carmena es una compañera y por tanto yo no voy a discutir, pero le dijimos modestamente los que podíamos acceder a ella en aquel momento, dijimos, a ver, esto de los semáforos en rojo es un lío y tal, no sé qué, no, esto es muy fácil, la seguridad del tráfico y tal. ¿Nos lo enseñas? Y nos lo enseñó. Fuimos un día a ver los semáforos en rojo, cómo se controlaban, y entonces, claro, para nosotros jueces y juristas y profesores de administrativo y tal, todo era un escrúpulo, ¿no? O sea, llegamos, había un señor viendo los fotogramas, ¿no? Entonces yo le digo, en fin, por aquello de enredar, usted será funcionario, ¿no? Dice, no, yo soy de una contrata. Bueno, empezamos mal, ¿no? Y entonces le digo al director general, digo, bueno, le estarás cobrando alquiler, porque ya que está aquí, le cobrarás alquiler, por lo menos, ¿no? Y entonces luego le seguimos preguntando, vale, o sea, ¿eres un privado? Sí, soy un privado. Vale. ¿Y dónde dice que cuando tú, bueno, porque en el Ayuntamiento de Madrid seleccionan, o sea, hacen 5 fotos y seleccionan una? Y entonces digo, bueno, ¿y con qué criterio seleccionan? Dice, la que mejor se ve. Pero ¿y la que mejor se ve es la que tú mejor ves? Dice, sí, la que mejor veo. Pues dice, la que está mejor, ¿no? Digo, pues sí. Y entonces dijimos, qué horror, ¿no? O sea, un señor privado que no tiene presunción de veracidad, el señor que ve, y si tiene mala vista no sabemos. Y le empezamos a decir, bueno, ya claro, todos animados, ¿no? Íbamos 7 o 8 jueces y tal, y ya todos animados. ¿Y se puede hacer Photoshop? Y dice, sí, mira, se puede parar. Y te paraban el fotograma, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, va, ya, no nos enseñes mal. Y entonces decidimos anular todas las multas. Pero llegó el Supremo y nos dio la razón. Por supuesto, Carmena, el ayuntamiento y tal, jamás cambió estos, tú sigues perdiendo los puntos. Y yo lo único que les animo, o sea, los niños en la facultad han comprendido que los administrativos somos muy interesantes en la vida porque con nosotros se quitan 2 multas, las de tráfico y las del botellón. Y esto es lo más importante para la vida, para su vida, ¿no? Les hemos enseñado a quitarse las multas del botellón y tal. Y a partir de ahora ya, hombre, no somos los de penal, pero nos miran como diciendo, hombre, estos sirven para algo, ¿no? Porque habitualmente nos miraban como diciendo, esto, o sea, a este no le voy a necesitar jamás.
Y ahora dicen, hombre, mira, pues es el que te quita la multa del botellón. Porque le dijimos otra cosa de otro procedimiento que también utiliza medios electrónicos muy sencillos, ¿no? Que es el procedimiento del botellón está basado en la presunción de veracidad del guardia. Pero claro, el guardia tiene una presunción de veracidad de lo que ve. Pero la ley no le ha dado presunción de veracidad al olfato. Y como no le ha dado presunción de veracidad al olfato, ¿cómo se sabe que es whisky? Se sabe que es amarillo, pero no se sabe que es whisky. Y si le pones Coca-Cola, no se sabe si el ron tiene, la Coca-Cola tiene ron o no tiene ron. Solo se sabe que hay un líquido marrón. Pero el guardia no tiene presunción de veracidad del olfato. Bueno, eso es lo que nos ha hecho populares. O sea, ahora ya vamos por los pasillos y nos dicen hola y tal. Mira, este es el que quita las multas y tal, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, eso nos ha hecho muy... Pero les planteo procedimientos que son facilísimos. Les estoy planteando un procedimiento como el del radar, les estoy planteando un procedimiento como una cámara, les estoy planteando procedimientos tal, donde si ahora nos preguntaran a todos qué se puede automatizar, iríamos aquí. Porque son los más fáciles, ¿no? Entonces, quiero decirles que cuidado con el margen de apreciación. Es verdad que no hay margen de apreciación en algunas cosas, pero, miren, el mejor procedimiento automatizado que yo conozco es el de la seguridad social en la viudedad procedente de pasivo y en favor de familiares. Los aprobaron hace 2 años y la verdad es que son fáciles. Claro, la viudedad procedente de pasivo significa que te cogen la pensión del marido o de la mujer y te recortan el porcentaje y tal. Con lo cual quiere decir que no admite ninguna discusión. Y ahí la verdad es que si ustedes buscan en el BOE de hace 2 veranos, se molestaron en explicar qué hacía el aparato. Y decir, oiga, esto es tirado, ya todos convenimos en que es tirado y que es un modelo, pero que quede claro que el aparato lo hace pum, 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 que este es el programa, que se actualiza de esta forma, que tiene tal. ¿Por qué? Porque en el fondo, aún así, por ejemplo, tiene discusión. Lo que pasa es que en la seguridad social, a mi juicio, han sido muy listos, ¿no? Y se han ido a dos procedimientos que apenas son muy reglados y apenas tienen excepciones, ¿no? Porque en algunos momentos, por ejemplo, en jubilación, cuando tú aplicas unos porcentajes, otros, unas cotizaciones, otros, hay un momento en que la ley utiliza frases que para la automatización son tremendas, como en caso de colisión, elija lo mejor o el más beneficioso. Claro, eso ya metido en un ordenador exige precisar qué es más beneficioso, ¿no? Si en dineros, en cuantías, en forma, tal. Bueno, esto me sirve para decirles que la automatización de lo reglado, 2 más 2, es fácil. Y que, sin embargo, cada vez hay más procedimientos que tienen algún tipo de apreciación. Y, bueno, nosotros les llamaríamos actos con un componente total o parcial de discrecionalidad administrativa. Y ahí tendríamos que diferenciar si esa discrecionalidad que nosotros ponemos la puede suplir la máquina o si hay valores que no son reconducibles. Yo les ponía antes el ejemplo de las glorietas, pues ese no es un valor reconducible. Al final hay un componente político, un componente estético, un componente de otro tipo que no puede suplir una máquina. La máquina te puede dar toda la información necesaria para que tú tomes esa decisión. Ahora, la decisión de que haya glorietas o que no haya glorietas es una decisión de un órgano administrativo basado probablemente en valores que no son reconducibles a lo electrónico. Por ejemplo, la estética. Me gusta o no me gusta este tipo de plaza, me gusta o no me gusta este tipo de ciudad, me gusta, bueno, eso es bastante difícil de reconducir. Esos tenemos muchos. Y por tanto, yo les preguntaba al hilo, por ejemplo, de los 2 procedimientos de seguridad social, si cuando hablamos de automatización tiene que ser total o puede ser parcial. Y luego algunos elementos centrales, ¿no? Por ejemplo, en la automatización, por ejemplo, la de seguridad social, se renuncia al trámite de audiencia. Y te obligan a presentar el escrito diciendo que si te quieres llevar a la resolución antes de irte, renuncias al trámite de audiencia. Bueno, y la pregunta es, ¿podemos diseñar procedimientos que de por sí y siempre renuncian al trámite de audiencia? Por poner un ejemplo, el derecho a aportar documentos
o a pedir que los busque la administración competente. Ese es un derecho que se puede ejercer en el automatizado igual o no. Deberíamos de haber encontrado un procedimiento, por decirlo vulgarmente, en el esto es así, pero si quieres más te saco de esto y vamos a otra vía. Es decir, tiene que haber alguna vía de escape. Lo digo porque si no, siempre te vas a encontrar con que el diseño del procedimiento te lleve a, en muchos casos, eludir, bueno, no eludir, pero a un determinado planteamiento en relación con determinados derechos procedimentales. Yo creo que estamos, sí, esto es la traducción de lo que les decía, estamos ante una automatización que sustantivamente es relativamente fácil cuando hablamos de potestades delegadas, regladas, entendiendo por tales aquellas en las que hay una única solución y por tanto esa única solución es reconducible a la inteligencia artificial. Esta es la idea. Y por el contrario, hablamos de automatizadas, de discrecionalidades o de potestades discrecionales, cuando las alternativas no son reconducibles a una única solución, y ahí tenemos que discutir si la solución la puede aportar la máquina. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede llegarte a decir qué es más beneficioso en términos de seguridad social. Y entonces dice, mire, he mirado los tres y tomo yo la decisión, la más beneficiosa. Pero hay otros casos, como el si las glorietas o los semáforos, donde no nos vamos a encontrar con un procedimiento. Bueno, esto era lo de... En la Ley 40, y ahora vuelvo de nuevo a la electrónica, aparecen cosas como la sede electrónica, el portal de Internet, los sistemas de identificación, etcétera, etcétera. Bueno, lo de la sede, simplemente yo tengo un lío, que les confieso anticipadamente, ¿no? Yo, a estas alturas de mi vida, ya no sé lo que es un procedimiento, no sé lo que es un expediente. Claro, ustedes pensarán que me han dado algo de beber en el tren, ¿no? No, pero les hago una apuesta. Les pago el café si entienden la diferencia entre el 70 de la ley de procedimiento, de la ley 39, 71 y la del 74. El 71 dice, se considera expediente todo aquello que forma parte de la actuación tal, de la administración. Y dice que va sucesivo, reglado, o sea, como la carpeta de gomas azul, aquella de cuando yo entré en la administración, ¿no? Claro, pero llega el 74 y dice, no se considera expediente, y te saca una ristra de cosas que dice las consultas entre órganos, las consultas a las bases de datos. Y dice, hombre, esto es una barbaridad, porque ¿usted qué está pensando? ¿Que yo le pongo las sentencias de Aranzadi ahí metidas? Sí, ¿no? Bueno, pero el problema es, y si en vez de la sentencia de Aranzadi consultar una base de datos es consultar la base de cotización en el caso de la tesorería. Tan base de datos es la de Aranzadi como la de cotización. Quito también las cotizaciones de la tesorería de un expediente de jubilación. O sea que hasta los informes entre órganos, los informes no preceptivos. Bueno, entonces dices, bueno, a ver, vale, venga, compro esto. Pero entonces, ¿esto qué es? O sea, el 74, ¿qué es desde un punto de vista administrativo? Es actuación administrativa no procedimental, no expediente. No sé si me consigo explicar. Donde no me consiga explicar, ustedes me dicen, no se entiende. Ya le diría yo que es el redactor de la ley. Pero si ustedes van al 74, dice todo. Si ustedes van, al 71 dice todo. Si te vas al 74, dice, saca cosas. Y entonces, claro, inmediatamente dices, vale, ¿y lo que saco? ¿Dónde va? ¿Dónde lo guardo? ¿Cómo se expurga? ¿Lo tengo que guardar a disposición judicial o no? Y tú me dices, hombre, se supone que no, porque como nos vamos a cargar el expediente y el expediente va a ser uno mientras tramito y otro mientras remito, tal. Claro, pero entonces ahí viene la picaresca. Y le hemos dicho a los alumnos, ¿no? ¿Qué dice? Por eso he contado esto en la sede electrónica. La ley dice que tú puedes entrar continuamente en tu procedimiento y que tienes derecho a pedir copias. Y que las copias te las ponen en la sede electrónica.
Y tú en la sede electrónica acabas de ver el informe no preceptivo de la intervención diciendo que sí, que está muy bien. Entonces tú dices, uy, qué bonito, esto me lo van a volar por el 74. Pero entonces, antes de que me lo vuelen, a la sede electrónica. Y en la sede electrónica me lo guardo. Y cuando luego llega la remisión al expediente a judicial y no me lo remiten, yo digo, que yo tengo una cosa que no sé qué es, no sé si es expediente, documento electrónico, o sea, no sé lo que es, pero que está aquí y está firmado, sobre la que quiero prueba de veracidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la sede electrónica te permite construir el expediente completo, si te lo vas grabando ahí, frente al expediente no real, que va a ser el del 70. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo del 74? Pues, no sé, es algo. Algo de la administración, sí. Algo no informativo, sí. Pero no me pregunten más. O sea, no sé cómo se archiva. Desde luego, parece claro que se archiva separado a lo del 71. No sé cómo se expurga. No sé cuánto se mantiene. No sé quién tiene derecho a verlo. Porque lo pido yo usuario. Pero tampoco tienes por qué saber la existencia de ese documento. Pero es que lo que hay que decirle a los niños es que ya que enredan todas las mañanas en Google, que también enreden en su procedimiento. Por ejemplo, en su beca. ¿Me explico? Es decir, cuando tú has pedido una beca, que curiosamente ese es un procedimiento electrónico per se, no porque lo tenga que ser, sino porque te lo imponen, pero en fin. Tú pides una beca, entonces lo que hay que aconsejarle al niño es mira todos los días. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden haber conectado con la base de datos de Hacienda y pueden conocer los ingresos y pueden no estar de acuerdo. O pueden no ser correctos. O pueden no haber... Estamos hablando de matrimonios separados, o sea, puede haber líos de alimentos, puede haber montones de líos de este estilo. Entonces yo lo que digo es, no, a la sede electrónica solo va lo que el interesado manda. Entonces yo lo que les digo a los niños es, cuando hay algo que te interesa, lo mandas. Claro, y desde ahí lo recoges. Claro, yo lo que quería decir es que solamente se pudiera poner en la sede electrónica lo que recoge el 71. Claro. No, No, porque el problema... Falta una pregunta clave, que es ¿cuándo lo vuelan? O sea, ¿cuándo se vuela? O sea, ¿cuándo se produce la transición del 71 al 74? Eso no está resuelto, pero es precioso porque si el que tiene que resolver no tiene los del 74, no tiene la información, lo cual quiere decir que la lógica te lleva a decir que el 74 va a ser al final. O sea, lo van a volar al final. Entonces yo lo que le digo a los niños es que durante... tú hacer el expediente paralelo. Pero esto es por enredarlos. Y por acostumbrarles a que contra la administración hay que luchar. ¿O no? Sobre todo porque ahora lo vuelan. Y entonces, claro, yo le he preguntado muchas veces a los funcionarios, el 74 nadie lo entiende. O sea, el funcionario dice, mire, a mí no me enredes. Si quieren les cuento el origen, ¿no? El origen es muy sencillo. Y es que como tenemos ¿cuánto daño ha hecho en este país el corta y pega, no? El corta y pega de ese 74 está en la ley de transparencia. O sea, eso arranca de la ley de transparencia. Pero claro, yo sé lo que se buscaba en la ley de transparencia y por lo que lo quitaron, que es la gente lo que buscaba, pero como desenfrenados, era los informes del Ministerio de Economía y Hacienda a los proyectos normativos. Con un informe de un proyecto de economía tú ganas un pleito seguro. Entonces lo que hicieron fue que los informes que hacían a la comisión de sus secretarios los consideraban en el marco de informes internos no preceptivos y los volaban. Porque si no, estabas obligado a darle las observaciones que Economía había hecho al proyecto de cartera, de no sé qué, de sanitaria. Y con lo que decía Economía, que decía, se rompe el déficit, no cuadra con no sé dónde, no tal, tú dices, bueno, para mí. O se opone a la directiva y tal. No sé si han visto alguna vez cómo funciona eso, pero los informes de Hacienda menos, pero los de Economía son durísimos y en muchos casos en términos de legalidad, o sea, es decir, que coges uno de esos. Vale, entonces intentaron
Ese precepto estaba en la ley de transparencia y está literalmente igual. Y dice, bueno, pero es que la ley de transparencia tenía un cierto sentido, porque esto es información pública, información no pública, información procedimental, bases de datos. Esta es otra filosofía. Esto es la administración activa, la administración abierta y tal, en la que todos creemos. Pero bueno, es cierto también que por la ley de transparencia pues no te van a dar un secreto de Estado, ¿no? Es decir, que hay algunos límites que aceptábamos, ¿no? Pero dicho esto, en transparencia dices, bueno, ahí está. Pero el problema es que se lo traen a procedimiento. Y se lo traen al 70, que es el expediente. Y entonces, claro, el problema ahora es cuándo se vuela. La gran discusión ahora es cuándo se vuela. Tú le preguntas a los funcionarios y dices, yo no pienso volar en mi vida. Vamos, que lo vuele alguien, que lo vuele un programa. Pero yo no lo voy a volar. Porque entre otras cosas supone tomar decisiones de si el documento es de los no preceptivos, no tal, y a ver cómo en una resolución que dice yo me he apoyado en el informe no preceptivo del interventor, tú vuelas el informe del interventor del expediente. A ver cómo lo haces. Y al final, el que manda ese expediente se juega la cabeza. Porque al final llega el juez y dice, a ver, aquí hay un informe, ¿dónde está? Dice, lo hemos volado, señoría, por el 74. Y te va a decir, pues, aterrízalo por el 28.2, ¿no? Es decir, quiero decir que, pero le hemos encontrado una utilidad a la sede electrónica, que es ser el buzón donde los los interesados podrán llegar aquí, ¿no? Bueno, los sistemas, todo esto me lo salto, la firma. La única cosa que me gustaría decirles es, en las normas de adaptación, esto me lo tendrían que dar resuelto. ¿Por qué? Porque aquí lo que han hecho es una banasta. Dicen, manzanas, peras o plátanos. Ya, y ahora, en mi procedimiento, ¿hay siempre manzanas, peras o plátanos? ¿O no? ¿O usted ha apostado por firma electrónica concertada y única esta? Les pongo otro ejemplo, ¿no? Cuando la ley dice que se puede pagar electrónicamente, ¿se puede ir con un American Express? Que es el infierno del mundo, que nunca hemos sabido para qué sirve y qué se puede pagar, ¿no? A mí me vendían una el otro día en tal, y le digo a la señorita, digo, si usted me dice con qué se puede pagar, ¿en dónde se puede pagar con esto? Me dice, bueno, en 52 sitios. Digo, sí, a los que no vamos los demás todos los días, ¿no? Digo, pero, a ver, tal. No, pero fíjense que, más allá de la broma, ¿tengo yo derecho a elegir el medio de pago? ¿O el medio de pago me lo tiene que dar la administración? Yo no tengo duda de que lo tiene que dar la administración. Pero entonces tendrá que decir, solo se paga con Visa. Y la norma, o sea, yo tendré que llegar a un procedimiento que diga, en este procedimiento solo cabe Visa. Porque si no, vamos al genérico. Y el genérico es, pagos electrónicos valen todos. Yo creo que no valen todos. Pero eso es una opinión. Pero el tránsito entre valen todos y solo vale Visa exige que la norma de procedimiento diga solo vale Visa. Si no, tenemos un lío. Y el lío, a mi juicio, va en favor del ciudadano. Y les estoy planteando problemas jurídicos. 2 menos 5 del pago de un impuesto, llego con la Visa. ¿Tengo recargos o no tengo recargos? Cuando el señor me diga, le digo, no, a mí fírmeme que vine aquí con mi Visa para pagar. Y el otro dice, ya, pero es que tu Visa no paga. Dice, ya, pero es que en ningún sitio dice que no se puede pagar con American o con lo que ustedes quieran, ¿no? A ver, la norma de adaptación debería dar la información suficiente para que de todas estas opciones que la electrónica nos va diciendo, sepamos, porque si no, nos vamos a encontrar con que un procedimiento, yo por ejemplo creo que los de Hacienda y Seguridad Social van a evolucionar a clave concertada, porque son procedimientos continuos. Entonces no tiene ningún sentido, o sea, tiene más sentido que Hacienda y Seguridad Social vayan en los mismos términos que va el banco. Y tú en el banco es clave concertada. Solo para una operación, hacer una transferencia de no sé qué, necesitas firma. Pero la relación, bueno, yo creo que esa... Pero claro, alguien me tendrá que decir si esto funciona con clave concertada o con firma electrónica. Las tres están previstas, reconocida, avanzada y electrónica. O sello de tiempo, también está previsto. Pero la pregunta es, ¿y cuándo? En mi procedimiento aquí, en mis subvenciones de no sé qué cabe? Dice, pues tendrá que alguien que decirlo. Ese es el papel que yo creo que le queda a las normas de adaptación que antes les decía,
que nos las hemos tomado un poco a broma. Y aquí tienen lo del intercambio de datos, que es una idea, ¿no? Bueno, vamos un poco más a la automatizada. Yo empezaba diciéndoles, no sé si se ve más o menos bien, que siempre hay que utilizar medios electrónicos, eso está claro. A veces hay automatización de procesos y total del procedimiento, y a veces hay una automatización parcial. ¿Eso qué me permite decir? Me permite decir que cuando en la primera transparencia presentamos procedimiento tal, hay que decir, ese no es un concepto delimitado ni un concepto único. Por tanto, un procedimiento automatizado es el que es total, parcial, en parte, no en parte, tal. Solo tiene una característica, sustituye al humano. Luego, podríamos llegar a decir, la definición es, cuando se sustituye al humano total o parcialmente, al humano funcionario, cuando se le sustituye total o parcialmente, el procedimiento es automatizado. Cuando digo total o parcialmente me refiero en todo el procedimiento o en parte del procedimiento. Miren, la definición la encuentran en el 4 de la 40, que dice, se entiende por actuación automatizada, y por eso les decía total o parcialmente, fíjense, dice, cualquier acto o actuación, lo cual quiere decir que no tiene que ir al final, puede ser una parte, actuación administrativa, realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración en el marco de un procedimiento en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. Fíjense que aquí hay un giro. Antes decía en el que el funcionario no ejerce la competencia. Y ahora dicen, en esta, en la 40, dicen, no, en el que no ha intervenido de forma directa. Y la pregunta es, ¿y cuál es la intervención indirecta? A mi juicio, asumir el marrón. Llámenle como quieran, pero no cabe otra, porque no va a hacer medio programa él. O no va, o sea, aquí la única solución es. Vale, y miren, este es el 2 que nos gusta tanto a los administrativistas, ¿no? Dice, en el caso de una actuación, no de un acto, es decir, que por eso insisto en que cabe una parte, de automatizada, deberán establecerse previamente por el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, la programación, el mantenimiento, la supervisión, el control de calidad, la auditoría del sistema, el código fuente. Bueno, esto es procesal puro. ¿Aquí qué hemos hecho? Invertir la carga de la prueba. Aquí lo que decimos es, yo no sé si esto calcula bien o mal, pero como yo lo publico, si tú estás en disconformidad, discútelo. Pero discútelo, te traes un ingeniero electrónico y discutes si el programa hace tal. Si no, presumimos que el programa hace lo que dice que hace. Entonces eso invierte la carga de la prueba. O sea, esto me permite a mí resolver montones de expedientes de seguridad social y el que no esté de acuerdo que se vaya a un juzgado social y se lleve un ingeniero y diga, no, que el programa cuando calcula los periodos alemanes lo hace mal. Vale. Ahora, sí. Voy a hacer lo que yo decía de lo de preguntar cuando Estás en tu casa. Aquí sí que hay una cosa, lo comentábamos ayer, es decir, a mí me da la sensación de que lo que dice la ley no es que se publique el programa, No. que se publique el responsable. O sea, te tienes que fiar del responsable. O sea, te dice, hay que saber quién es el responsable de esto. Pero el programa en sí no hay ninguna obligación de que se publique. Y esto es un problema, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la administración le compra a una empresa privada el programa para hacerlo y la empresa privada dice, no, yo es que esto no quiero que... Lo puedes usar, pero no puedes publicarlo porque hay un secreto industrial, etcétera, etcétera. Es decir, que a mí me da la sensación de que aquí la ley deja abierta la puerta a que se publique o no se publique dependiendo de la decisión de ese órgano o dependiendo de la negociación que ese órgano y la administración haya hecho con sus suministradores, en su caso. Vamos por partes. Primera, fijaros cómo ha evolucionado. En esto que dices, llevas toda la razón. Pero fijaros cómo ha evolucionado. En la ley del 2007 decía, deberá establecerse. O sea, aquí no se publicaba, pero no hay tutía de que había que establecerse. Pero si os vais al anterior, que era el decreto del 96, mira lo que dice. Deberá aprobarse y difundirse. Entonces hemos pasado, por hacerlo al revés,
del 96, donde yo no podía sustituir al humano sin que se aprobara y se difundiera, al 2007, en el que yo estoy obligado a establecerlo, pero no hice más, a este, en el que ya no se sabe exactamente dónde estamos. Vale, entonces, respondo a tus ideas. Esto se nos planteó, yo participé en el decreto del 96, y este problema que tú acabas de plantear se nos planteó. Quizá porque nos confundimos en el nombre, porque decía aprobar la aplicación. Y aprobar la aplicación fue un lío, porque la gente entendió que la aplicación era el programa y el programa estaba sujeto. Pero la ley de contrato lo machacó, porque ahora lo que te dice es que cuando compras tienes que comprar el código fuente y que el código fuente es tuyo. Por tanto, si el código fuente es tuyo, ya no lo puedes declarar secreto. Lo que pasa es que lo tienes que haber comprado con esas condiciones que están en la ley de contrato, pero tienes que haberlo comprado así. Y entonces, juguemos a las dos hipótesis. ¿Lo hago público o no lo hago público? Vale. Lo hago público. Ahora tenemos una discusión, porque hasta aquí, en el 96 y en el 2007, teníamos el siguiente planteamiento, y es, la aprobación de la aplicación era una disposición de carácter general y, por tanto, tú lo que podías hacer es impugnar indirectamente en la aplicación de tu acto tal. Pero ahora no. Ahora pasa a ser parte de tu... No sé si has visto, acaba de publicar un alumno de Gamero un libro sobre esto que se llama La invalidez del acto electrónico. Pues cógelo porque va de esto. Entonces, la discusión es, mientras era una disposición de carácter general, nosotros decíamos, aplicación indirecta, bueno, puedo discutirlo, pero en el marco de tal. Entonces, claro, eso, por ejemplo, ¿qué significa? Bueno, que como la jurisprudencia ha dicho que en el marco de la impugnación indirecta no caben las discusiones procedimentales, todo lo que podíamos discutir es si realmente computaba o no computaba los periodos alemanes. O sea, sustantivo puro. ¿Vale? Pero ese no parece que es el planteamiento actual. El planteamiento actual es, oiga, usted tiene que decir que tiene esto y ponerlo a disposición de alguien. Desde luego, a mi juicio, del juez. A mi juicio, del juez. Pero esto entonces, ¿qué significa? Significa que ya no es la dicotomía de tengo un acto y un reglamento ilegal potencialmente, sino que ahora estas características se integran en el acto. Y por tanto, yo tengo que demostrar todo esto en sede judicial. Esto es lo que le ha pasado a la sentencia del Supremo de los semáforos rojos. En la sentencia de los semáforos rojos dice con toda claridad, oiga, a mí no se me ha aportado el certificado de metrología. Y como no se me ha aportado tal, ¿qué era esto? O sea, sería decir, oiga, el programa mide, no se para, no sé qué, bum, 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 bum. Y entonces el Supremo le dice, no, esto forma parte del acto. Si usted no es capaz de aportar estas certificaciones en esta sede, la presunción de que usted está actuando electrónicamente bien decae. Y ahí se las han llevado. Y ahora la gran discusión es esta. De todas formas, ahora tenemos otro problema, ¿no? Que es, o sea, el problema aquí es afinar en contratos, porque ahora se nos ha colado otra ley, que es la de secretos empresariales. Y al colarse la ley de secretos empresariales, ahora resulta que hay cosas que son secretos empresariales que no necesariamente son propiedad y que no necesariamente son lo que antes llamábamos secreto. O sea, aquello que tú podías decir, difúndalo o se lo presento, pero con carácter secreto. O sea, la madre de toda esta ciencia está en cómo haces el pliego para quedarte con el código fuente y poderlo exhibir. Aquí la discusión es el código fuente, lo demás no... Además, bueno, pues sí, adorna y tal, pero aquí la gran discusión era el código fuente. De hecho, entre el 96 y el 2007 no fuimos capaces de publicar más que 2 aplicaciones. 2 del Ministerio de Economía en relación con procedimientos muy menores y tal, y no sé qué, que, vamos, no tengo el dato aquí, pero hay 2 precedentes de publicaciones desde el 96 hasta el 2007. Y desde el 2007 es cuando algunas organizaciones, por ejemplo Seguridad Social, se empezó a dar cuenta y las publicó. Pero las publicó por decisión propia, como parte del procedimiento, igual que publican de vez en cuando una circular. Dice, oiga, ¿cuál es el valor de esto? Interno. Y ahora lo que dijeron es, no, es que lo que no queremos es que nos abran la discusión en sede acto. Queremos que nos la abran en sede norma. O sea, que si alguien quiere, venga aquí a discutir el programa, el tal, el no sé qué. Pero no que cuando llego, tal, porque claro, ellos... con muy buen criterio, ¿qué se veían?
se veían a un juez con una calculadora sustituyendo un programa de inteligencia artificial supremo. Entonces decían, o sea, ¿esto en qué va a acabar? Va a acabar en un juez con un rollito de papel diciendo que la base reguladora está mal, guaca, guaca. Y entonces decían, madre mía, lo mejor lo hacemos público. Y lo hicieron público. Y está muy bien. Pero fue... O sea, aquí hay estas dos posibilidades. Si no las haces públicas, la integras en el acto. Entonces, en el acto yo te discuto, tipo semáforos del Supremo. Si las publicas, lo difieres a una disposición de carácter general que tendrá que impugnarse directa o indirectamente. Pero ya sabemos lo que es impugnable. Solo el fondo sustantivo. Luego, al final, reconduce el problema a si calcula bien o calcula mal, y tendré que llevar un perito electrónico que diga calcula mal, y el programa no tiene esas características que dice que tiene, etc. Pero es un problema apasionante porque el problema es que este 40 siempre lo matizan. Entonces aquí dice, en caso de que tal, deberá establecerse. Vale, deberá establecerse, estoy de acuerdo contigo, que hay que tenerlo. Ahora ya si quieren enredamos. ¿Y esto es 71 o 74? Porque no está en el expediente. Lo que pasa es que el expediente tendrá que decir estoy utilizando la aplicación no sé qué. Y entonces la pregunta será, como en el 96, ¿pero esa aplicación quién la ha aprobado? El director general del INS. Ah, vale, porque es el responsable. Vale, pues entonces usted está aplicando como si aplica los criterios de una circular. Bueno, le hemos dado muchas vueltas a esto. Y no es nada sencillo, ¿eh? Y les anticipo que si esto del 40... O sea, esto ya depende de cada organización, como todo en esta ley. Pero si ustedes cogen este 4.2 y se lo quedan internamente, entonces cada vez que se discuta un acto les van a obligar, tipo semáforos, a probar que está el certificado de no sé qué. Si ustedes lo llevan a una disposición y la publican, se podrán amparar en la disposición y podremos venir a un debate de impugnación indirecta. Pero todo esto cogido al pelo, ¿eh? No está. Bueno, aquí tienen lo de un poco la sistemática, que es decisión del titular del procedimiento su automatización, y que no se obliga en la ley a decir qué procedimientos tienen que ser y qué procedimientos no tienen que ser, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos, esto es para que vieran la diferencia entre el 96. Este del 96 es un decreto que pasó bastante desapercibido, pero la verdad es que, visto ahora con perspectiva de tiempo, digamos, era muy adelantado a su tiempo, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes lo miran desde el punto de vista de la seguridad jurídica del funcionario, a mí no me enrede. Usted ha aprobado una aplicación y me la va a aplicar, publíquela y déjeme en paz, ¿no? Digo, déjeme en paz en el sentido de, para el funcionario, porque está aplicando una regla que le viene del ordenamiento. Para el usuario, porque sabe las características. Es decir, que era un decreto, pues es que hemos ido perdiendo intensidad, ¿no? Por eso les decía aquí, hemos pasado de la aprobación y la publicidad a la difusión, y a la difusión con mayores características a requerimiento, que es la idea, ¿no? Y por tanto, tenemos una discusión sobre la proyección en la invalidez, ¿no? Miren, esto de la proyección en la invalidez, bueno, aquí he intentado resumírselo, pero la proyección en la invalidez, déjenme que tenga un minuto más, ¿no? Que es cualquier fallo respecto del programa produce la invalidez, o mejor dicho, ¿cómo trasladamos a las categorías jurídicas de la invalidez, nulidad, anulabilidad, los fallos del programa, de lo que hemos visto? Entonces, claro, tú dices, siempre que falla es nulo de pleno derecho. Pues a lo mejor no, ¿no? Porque si lo que ha fallado, por ejemplo, es en el orden de entrada en un registro, en un procedimiento no concurrencial, pues no parece, ¿no? ¿Por qué va a ser? Pero claro, todo esto hay que pensarlo, porque no está pensado. O sea, aquí la idea es, oiga, yo tengo un programa, dice, ya, y cuando el programa no es, falla, no es exactamente, no se ajusta, no da tal, o sea, cuando pasa algo, ¿cómo lo traduzco en nulidad o en anulabilidad?
Entonces, bueno, yo creo que hay que ir un poco a las reglas generales. Me iré a considerar que es anulabilidad como regla siempre que no se produzca una indefensión de prescindir total y absolutamente del procedimiento. Y ahora les pregunto, ¿y en un programa qué es prescindir total y absolutamente? Pues lo tendremos que construir. O sea, si por ejemplo la pensión me la han dado sin consultar las bases, pues probablemente lo será, ¿no? Pero esto hay que construirlo, porque la tentación natural que estoy viendo es a decir, hay un fallo, es nulo de pleno derecho. No, hay un fallo, pues habrá que ver exactamente igual que qué pasaría en papel. Y en papel, ¿qué diríamos? Naturaleza de este acto y cómo se incardina en el marco del procedimiento. Y diríamos blanco, negro, aquí hay indefensión, aquí no hay indefensión, aquí hay retroacción, aquí no hay... Diríamos otras cosas, pero no decimos que cada fallo es nulidad de pleno derecho, sino que lo traducimos en función de parámetros de los que nos hemos ido dotando, de la nulidad, de la indefensión, bueno, pero todo esto hay que construirlo, porque claro, no está construido. O sea, y entonces hay que decir, bueno, ¿y en qué ha fallado? Pues en qué ha elegido mal. Por ejemplo, ¿no? En 2 periodos, no sé qué, no ha conseguido el más beneficioso. Bueno, entonces dices, bueno, pues a lo mejor es inválido, pero entonces aquí tendría que haber una invalidez retroactiva para darle derecho a la elección informada. No vas a decir que es nulo de pleno derecho, sino que a lo mejor es parcialmente el procedimiento el que hay que modificar. Bueno, esto, entre comillas, a mí me produce alguna dificultad, porque claro, yo lo pienso siempre en términos del ciudadano, ¿no? Entonces aquí hay que procurar que en la utilización de programas el ciudadano no quede indefenso. Porque si no, dice, no, lo ha hecho el ordenador. Dice, ya, bueno, pero usted me tiene que dar garantías formales. La publicación, una garantía formal. La constatación de que está aquí, de que tengo aquí las características técnicas, unida al derecho a acceso, una garantía formal. O sea, yo podré decir, por ejemplo, en un acto, este acto ha sido calculado conforme al procedimiento tal que está aquí. Yo tengo aquí la tal. Entonces yo digo, pues con el derecho de acceso y con el derecho a tal, enséñemelos. Bueno, es una garantía de una intensidad o de otra intensidad. Ahora, ¿cómo nos movemos en esto, ¿no? Yo creo que aquí vamos a pasar algunas dudas. Aquí lo que intentaba era decirles un poco el esquema, ¿no? Siempre los medios electrónicos, a veces automatización, a veces no automatización, a veces total, parcial, pero en todo caso siempre utilizando medios electrónicos en la notificación y en los elementos relacionales, que parece que estos son los que... Y luego, por calentarle la cabeza, porque era para lo que me trajeron, ¿no? Aquí tienen algunos preceptos que son los que están en discusión, ¿no? Que es, el artículo 8 dice, se ejercerá por los... Fíjense la palabra que utiliza, dice, se ejercerá. ¿Qué es ejercer una competencia por el titular de un órgano, ¿no? Entonces, en un programa, el funcionario no la ejerce, la asume, como mucho, la asume, pero no la ejerce. Lo cual significa que tendremos que traducir nuestras formas de relación, de yo hago. Ejercerla es tener voluntad. Por ejemplo, cuando un director provincial firma una pensión, dice, ejerzo mi competencia, no la firmo. Porque no estoy de acuerdo, porque tal, porque no. Pregunta, ¿en el programa cabe no ejercerla? Respuesta, no. O sea, no ejercerla en el sentido de negarla o discutirla o tal, no. Lo cual quiere decir que, ¿qué ejercicio es este en el que yo necesariamente tengo que asumir lo que ha hecho un programa que no conozco, que tampoco me han explicado, que espero que sea estupendo, que vaya muy bien, que sea más listo que el funcionario, que se lo estudie mejor la ley de presupuestos y se actualice en enero, en fin, todas esas pequeñas cosas que nos ocurren, ¿no? Y por eso les decía, ¿qué es ejercicio y cómo hacerlo? Y les planteaba la broma, pero a lo mejor en las características de los puestos tendría que empezar a decir puestos automatizados, puestos no automatizados, es decir, puestos en los que tú te vas a asumir o te van a imputar los efectos de una resolución. Pero luego les planteo otra cosa. Si ejercer es imputar, ninguna pega judicial.
al que se le imputan es el que determina la competencia del órgano. Lo entendemos. Pero si ejercer no es imputar, sino que yo estoy aquí, pero el sistema funciona de otra forma, la pregunta es quién ha dictado el acto y, por tanto, quién vincula la competencia judicial. ¿Es un procedimiento del órgano y, por tanto, es el del titular del órgano o es el del titular de la dirección provincial correspondiente, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, ahí tienen alguna idea. Entonces yo les decía que creo que tenemos que evolucionar hacia la imputación. Creo que hay que pensar si el titular del órgano puede disentir o tener un criterio diferente. Pues claro, es que esto si quieren llévenselo al penal. Yo estoy obligado a aceptar lo que dice el programa. Si yo considero que es ilegal, tengo que aceptar tengo que dejar firmar en mi nombre un acto ilegal. Cuando el Código Penal dice, no, oiga, si usted considera que es ilegal, se puede negar. ¿Cómo hacemos eso? Y luego me preocupaba cuando es incompetente, si es un programa que no está imputado directamente a un órgano. La incompetencia, por tanto, de la ley del 47 y del 48 ha desaparecido, ni manifiesta ni no manifiesta, ya no hay. Siempre es competente todo aquel que va al programa. ¿Qué hacemos con la regularidad procedimental y a quién se la enchufamos? Tal. Y luego, incluso les planteo las consecuencias penales. Piensen que todo esto tiene que cuadrar con el anticipo y el ejercicio real de las competencias. Tiene que ser las que conlleve el ejercicio de su cargo. Y les planteo finalmente casi una pregunta muy sencilla, ¿no? Que es, ¿hay culpabilidad en el titular de un órgano que que asume una resolución administrativa que viene de un programa que él no ha hecho? Luego hemos vaciado también la prevaricación. Ahora el que prevarica es el programa. Bueno, a lo mejor está bien, ¿no? Pero, claro, es decir, ¿cómo lo trasladamos al señor? Dice, oiga, solo lo puede usted trasladar si le deja capacidad de decir que no. Pero si el señor solo ve pasar los inputs, dice, este es el programa, ¡fium! Toma la resolución, dice, la he firmado yo. Bueno, te la hemos imputado. Dice, ya, pero... Entonces, la culpabilidad de ser funcionario va ligada... Lo digo porque con esto vamos a decir que los que prevarican son los programas, ya lo verán, ¿no? Por eso les insistía mucho en que a mí me parece que no hemos trabajado bastante la adaptación procedimental. Esto les parecerá una broma de administrativista pesado, pero esto es lo único que nos permitiría dar garantías al ciudadano y tener garantías en el funcionario. Es decir, oiga, esto es lo que dice la ley que tengo que hacer y además el registro, los días, no sé qué, el no sé qué, tal. Aquí se computa por días, por horas, los procedimientos. Todo esto que la ley te lo da abierto, concrételo en mi procedimiento. Porque como no lo concrete, tendremos algunas. Bueno, aquí era cómo lo proyectamos sobre la invalidez, qué es prescindir del procedimiento. Bueno, no les caliento más, ¿no? Básicamente, esto era lo del 70, para que vieran que no les mentía. Se entiende por expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente. Y luego se van al 4 y dice, no forma parte del expediente la información auxiliar, de apoyo, la de contenido, las aplicaciones, los ficheros, las bases de datos, las notas, los borradores, las opiniones, los resúmenes, las comunicaciones, los informes internos entre órganos o entidades administrativas, los juicios de valor emitidos por las administraciones públicas y cualquier informe no preceptivo ni facultativo. Es decir, para que vean el juego entre el 70 y el 74, que es uno de los juegos más apasionantes y que está vinculado a este final, ¿no? Que es ¿y cómo lo archivo? Esto que hemos llamado actuación administrativa procedimental o no expediental, esta cómo se archiva, cuándo se expurga. Bueno, espero no haberles calentado mucho la cabeza, ¿no? Eso ya Terol ahora, ¿no? Gracias. Muchas gracias.
Pues, como decíamos, nos queda media horita para plantear preguntas y dudas que yo creo que pueden surgir muchas porque hay mucha tela que cortar en lo que nos ha ido contando el profesor Palomar Olmeda. Así que vamos empezando, si os parece. Sí. Sí. Buenos días. A ver, a mí me preocupa especialmente todo lo que habéis comentado sobre Una cosa, el código perdona, fuente. Hacemos lo que ayer para que los ponentes sepan Vale, un poco en qué Soy trabajáis. documentalista y trabajo en la Generalitat Valenciana. Bueno, sobre lo que comentáis de código fuente, que me parece muy preocupante. O sea, es que también estudié en su día cosas de Big Data y tal, y bueno, si conoces un poco lo que puede hacer un algoritmo de este tipo, un programa a nivel de establecer patrones o hacer ciertas cosas que necesitan un control. Entonces, necesitamos controlar, ¿no?, los programas de la administración, y para eso tenemos que conocer el código fuente. Si no os he entendido mal, o sea, estoy con Andrés, yo cuando lo he leído el artículo a mí también me da la impresión de que no en ningún sitio pone que hay que publicarlo. Entonces, se podría acceder, aparte de que un juez pueda acceder, que supongo que eso sí, un ciudadano puede acceder, por ejemplo, por acceso a la información pública. ¿Podría pedir el código fuente de un programa para saber qué hace? A ver, ahora. Digo que yo creo que esto opera de la siguiente forma. Yo creo que efectivamente el 42 no obliga a publicarlo, pero obliga a tenerlo. Y en el momento que tienes que tener algo, estás en el mismo lío que si lo publicas. ¿Por qué? Porque entonces venimos a discutir. Desde luego, yo no tengo ninguna duda de que el interesado al que le aplicas en el procedimiento un programa electrónico del que tú tienes el código fuente, si te lo pide, se lo tienes que dar. Eso no tengo ninguna duda. Pero ahora tengo más dudas, ¿no? Que es, y al ser una información administrativa no procedimental, por tanto no protegida por el concepto de interés, te entra la ley de transparencia a saco. Sobre todo porque además el problema es que lo has comprado. ¿Me explico? Y entonces te va a entrar la ley de transparencia por el contrato. Te va a decir que todo lo que hay en un contrato es de la administración y por tanto todo lo que hay de la administración es tal. Ahora, ¿que hay que darlo? No. O sea, no. Yo lo que digo es que hay que utilizar. O sea, yo creo que el criterio es, yo tengo que decir en el procedimiento que lo tengo y que obra en la administración, no en el expediente. Y que obra en la administración. Porque si no haces eso, entonces es lo que yo decía, introduces todo el debate de qué hace el programa en el acto. Y entonces te llegan como con los semáforos y te dicen, como no se sometieron a calibración, todo nulo. Aquí pasa igual. Oiga, usted me ha dicho que el sistema suma, como no me ha demostrado que suma, todo nulo. Entonces yo creo que hay que tenerlo. No tengo ninguna duda de que si lo piden en el acceso al expediente de los interesados hay que darlo. Y me queda la duda de si se puede dar o no en el marco de transparencia. ¿Y por qué me queda la duda? Pues porque, miren, en el marco de la transparencia hay un precepto que dice que no se pueden dar, que puede negarse la transparencia cuando afecta a secretos comerciales. Pero claro, el gran problema de que ese secreto comercial es que es un secreto comercial que yo he comprado y por tanto he perdido el carácter de secreto en mi relación con la administración. Primera idea. Y segunda idea, la interpretación que está haciendo sobre todo el Consejo de Transparencia es una interpretación muy restrictiva del concepto de intereses comerciales. Por ejemplo, ha habido una enorme discusión que le parecerá que a lo mejor no es exactamente el mismo caso, pero tiene un componente. Hay más de 20 resoluciones sobre el sueldo de los directivos públicos de televisión. Y claro, tú dices, bueno, hombre, pero el sueldo y el secreto comercial, ya, pero es que para televisión el sueldo de sus presentadores es un secreto comercial. Porque en cuanto los ha tenido que dar, se los han levantado, como dicen los niños.
porque ya hemos sabido todos lo que valen los estos y entonces han tenido oferta. Y ha sido extremadamente, yo diría que poco receptivo el Consejo de Transparencia de los Intereses Económicos. Estaba muy bien argumentado, si lo leen, estaba muy bien. Fue Leopoldo Echenique, que era en su época de director general. Él es un abogado del Estado, además muy conocido y tal, ¿no? Un tipo que lo hizo, yo creo que muy bien, el recurso, o sea, el planteamiento, de decir, oiga, vamos a ver, en esto hay una parte que es aquello que los demás me pueden... y si me admiten una broma les diría, y no le compraron nada, vamos, yo le he vuelto a ver alguna vez, no le compraron nada, y le dijeron lo que yo le estoy diciendo, oiga, como era público y como aquí lo que predomina es quién ha comprado, usted ha comprado, sí, ahora la ley de contrato dice que tiene que comprar el código fuente, sí, pues ya es nuestro. Esa fue la idea, pero es verdad que estamos en un problema. Es que claro, el interesado, que pueda acceder el interesado, si el interesado no tiene ni idea de informática, da igual que pueda acceder al código fuente, o sea, porque es una cosa bastante opaca a la mayoría de la gente. O sea, y si es un programa complejo con un algoritmo, o sea, me refiero si por información pública, igual que un periodista puede acceder a datos para controlar a la administración, o si, por ejemplo, en el futuro existiera, no sé si existe ya, una asociación de informáticos que se encargara de controlar un poco este aspecto, ¿no?, de qué programas utiliza la administración, sí podría acceder por información pública. O sea, bueno, me has contestado ya, pero es discutible, pero insisto en que los vientos no van a favor de la opacidad, igual. De las ventanas abiertas y en lo que yo estoy viendo en transparencia, en procedimiento, sí lo has comprado, ¿eh? Otra cosa es si tú lo que tienes es un suministro o unos servicios. Por ejemplo, en su momento cuando externalizábamos las nóminas o tal, no sé qué, no, tú lo que habías comprado era el servicio, no la matriz del problema, ¿no? Ahora, si tú lo has comprado, yo lo veo difícil. Por ampliar un poco el foco y dar información sobre cosas que pasan por ahí, que no es nuestro ordenamiento jurídico, pero tiene cierta incidencia. O sea, en estos temas, o sea, a mí me parece obvio, bueno, lo ha explicado además muy bien Alberto, y que hemos ido hacia atrás. Es decir, que de las normas que venían de la Ley 3092, que eran notablemente conscientes de estos riesgos, luego hemos ido en una evolución hacia atrás porque la Administración se ha vuelto, no sé si decir, más cínica o más consciente de que ser exigente con estas garantías le dificulta algunas cosas y se las encarece también. Porque evidentemente a nadie se le escapa que es mucho más caro para una administración pública en ocasiones desarrollar su propio software y sus propios programas que adoptan estas decisiones que subcontratarlos, y si lo tienes que contratar fuera es mucho más caro contratar la propiedad del código fuente, que como decía el profesor Palomar es la clave del asunto, que contratar simplemente el que te lo ejecuten, ¿no? El que alguien te dé unas herramientas que te permiten ejecutarlo, pero sin tener acceso a las entrañas de ese código fuente. Entonces, eso es así. La cuestión es, a partir de nuestro entendimiento de lo que son las garantías y de lo que es la forma de funcionamiento, yo creo que, bueno, lo que comentabas tú y lo que comentaba el profesor Palomar, es decir, está clara cuál tendría que ser la solución. De hecho, a mí me parece, y lo tengo por ahí escrito hace tiempo y tal, que lo que habría que hacer es asumir con naturalidad que esto son reglamentos y aplicarles directamente todo el régimen jurídico de los reglamentos. Pero los tiempos, que es lo que comentaba también Alberto Palomar, no van por ahí, porque vivimos en un entorno con unas determinadas presiones y un contexto con unas determinadas presiones. Y el contexto es que muchos de estos programas, o al menos los más punteros, no los desarrollan ni las administraciones públicas ni empresas españolas, sino empresas estadounidenses. Y en Estados Unidos ellos juegan con otras reglas y normalmente tienen cierta capacidad para imponer reglas. Entonces, ¿cuáles son las reglas con las que están jugando en Estados Unidos? En Estados Unidos ha habido ya casos que se han llevado a los tribunales de administraciones públicas que están usando algoritmos o programas informáticos para tomar decisiones automatizadas en situaciones que a veces son de mera gestión, pero a veces afectan mucho a los derechos y garantías de los ciudadanos. En concreto, hay un caso famoso sobre un algoritmo que usaban las autoridades judiciales y las instituciones penitenciarias de varios estados de Estados Unidos para decidir el riesgo
de reincidencia y, en consecuencia, si a una persona se la metía o no en la cárcel, en prisión provisional o no, o si una vez condenada, si la condena era más o menos larga. Es decir, estamos hablando de algo que afecta de forma muy directa a derechos tan importantes como la propia libertad de las personas. Bueno, esto se hacía en algunos estados usando algoritmos desarrollados por empresas privadas que entendían que era secreto industrial, cuáles eran los elementos que ponderaban para determinar si alguien acababa en la cárcel o no. Y entonces, una asociación de derechos civiles estadounidense protesta por esto, lo lleva a los tribunales, y los tribunales estadounidenses, al menos de momento, esto está llevado al Tribunal Supremo, pero de momento la decisión del Tribunal Estatal es que prima el del secreto industrial. Y que si la Administración considera que eso es suficientemente válido y no hay evidencias de discriminación o de sesgo en el algoritmo, hay que asumir que está funcionando bien y que no se puede desvelar. Es decir, tienes que ser tú el que pruebe que el algoritmo está funcionando mal. Pero si no te dan... Sin acceso al código fuente. Se puede hacer, dicen los tribunales, por ingeniería inversa. Haga usted la ingeniería inversa y detecte si hay algún problema, porque si no, esto es el secreto industrial. Lo que quiero decir es, esto desde nuestra perspectiva jurídica, yo creo que estamos todos de acuerdo, es absolutamente aberrante. Pero esta es más o menos a día de hoy todavía la situación en el sitio donde están las empresas que hacen estos algoritmos, donde están las empresas que controlan esto. Entonces, ¿en qué situación te pone como administración? Básicamente te pone en esta decisión, que es que va a haber situaciones en las que tú vas a tener que adoptar la decisión de o no usar este tipo de algoritmos más avanzados, porque los van a desarrollar empresas que están acostumbradas a jugar con esa protección y que no van a aceptar prescindir de ella. Y entonces tú prescindes del algoritmo o lo intentas hackear y copiar violando sus patentes y sus derechos de propiedad intelectual de alguna manera, o replicar o copiar, lo cual es más caro. Es decir, es un poco parecido a lo que les pasa a algunos países en desarrollo, lo que les ha pasado durante muchos años con el tema de las vacunas. Que tenían que... las reglas del juego las marcaban otros países, otras empresas, entonces ellas tenían que jugar a la contra. Yo creo que a la administración pública en Europa y en España nos va a pasar un poco eso. Todavía no nos ha llegado a pasar, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que optar o aceptar esas reglas que son peligrosísimas, o si no las aceptamos, asumir que jugamos con una mano atada a la espalda comparado con otros países, o intentar invertir más. Y esas son las tres opciones que yo veo. ¿Sois deportistas? ¿Os gusta el deporte? Es que No. Déjame que cuente es que esto que acabas de decir tiene una foto hecha. En España y en el mundo, el mundo del deporte en general, se aplica una cosa que se llama ahora, el dopaje es la historia de un fracaso, ¿no? Tú intentas encontrar sistemas y los ladrones siempre van delante y tal. Bueno, entonces hemos pasado de un sistema de detención a un sistema de presunción. Entonces ahora eso lo hemos pasado a una cosa que se llama el pasaporte biológico. El pasaporte biológico es una aberración que no cabe en cabeza humana, que consiste en que a ti te van apuntando las veces que has dado negativo. Las que has dado negativo. Y en un momento determinado dicen, pero el conjunto de los negativos tienes un poquito desviado, dime por qué se te desvió el hematocrito. Dice, pero si era negativo, dice, pero se te desvió. Vale. Y te sancionan. Porque hemos pasado de la comprobación a la presunción. Bueno, soft, decisión. Entonces, claro, le preguntamos, bueno, vale, pero ¿y este sistema del laboratorio, esto del pasaporte biológico, esto de dónde sale, ¿no? Yo tengo un grupo de investigación con unos locos de La Paz y tal, bueno, en fin, un inmunólogo y tal, los científicos estos que están locos, ¿no? Y entonces se fueron a buscar el tal. El soft es secreto. Solo se sabe el inverso. Pero claro, con el inverso hicimos una cosa que es por la que nos quieren apedrear en España y eso, ¿no? Que es, cogimos la metodología del pasaporte y vimos su muestra. Ellos han hecho una muestra, esto está basado en una muestra de 60 personas. Y nosotros, a través del Centro Nacional de Computación de la Politécnica, lo elevamos a la población mundial. Elevado a la población mundial, estamos en condiciones de decir que da un margen de error del 20%. Pero lo tienes que aplicar.
Porque aquí nadie dice que no se pueda aplicar, sino que, oiga, el pasaporte. Entonces, claro, las grandes discusiones son, pero deme el soft. No, no le doy el soft. Hágalo por indirecto. Toma indirecto. El indirecto da un 20. ¿De verdad ustedes creen que se puede dictar actos administrativos con suspensión de 4 años de tu actividad sobre un 20 de error? Es que te toca la lotería. Pues este es el caso que tú dices. O sea, un acto administrativo dictado sobre la base de un soft que, como no es español, el soft está en Lausanne, y como no es español, no te lo dan, no forma parte del expediente, y simplemente las leyes de España dicen se aplicarán las reglas del pasaporte de Lausanne. Bueno, ya, pues entonces nosotros nos fuimos a Lausanne, empezamos a buscar, y tú dices, no, ese secreto. Dice, bueno, pues por el indirecto. Pues si coges el indirecto, vamos, yo no sabía que estas cosas se podían hacer, pero he descubierto que los científicos están muy locos, ¿no? Y además, cuando se juntan, siempre se les ocurre alguna, ¿no? Cuando tú estás pensando, dices, ¿y si lo elevamos a la población mundial? Pues no sé, pero solo de negros, pero solo de blancos. Y al final te explican por qué es y tienen algunos tal. Bueno, pues esta es el que tú tal, no se hace público el soft, pero te lo aplican. Y te lo aplican sabiendo que ese esquema multiplicado por elevado a la población mundial tiene un 20% de error. Lo cual quiere decir que nosotros estamos dictando actos administrativos conscientes de que tienen un 20% de error. Y luego ya, si quieren, jugamos más, ¿no? Y le diría, pero es que los juristas además se nos abren las carnes de que un negativo se gradúe. O sea, esto es como, usted ha suspendido mucho, sí, pero como suspende con un 4,5, ¿qué le pasa a usted? Pues no sé, yo he suspendido o he aprobado. He aprobado, pues estupendo. Usted no está dopado. Ah, pero detrás del 5 hay algo. Y efectivamente, un soft que no conocemos. No sé si les vale, ¿no? Pero es una cosa divertida. ¿Alguna pregunta más tenían ustedes, no? Esto es como la fase de cosas inquietantes, ¿no? A ver, más cosas. Pero es que yo veo que, como siempre, ¿no? La ciencia, en este caso la tecnología, puede vulnerar derechos fundamentales. Por ejemplo, estabais hablando, Andrés estaba comentando la posibilidad de vulnerar derechos de las personas, privándoles de libertad con una presunción. Y para eso, por ejemplo, está la Declaración Universal y las constituciones que lo impiden. Pero yo creo que también los adelantos tecnológicos pueden favorecer los derechos de las personas. Y en esto quería deciros que yo sepa, sobre todo me he dedicado a ingresos de derecho público, la Ley General Tributaria del año 2003 ya introducía la informática decisional. Y la informática decisional era favorable para los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, permitía procedimientos automatizados de concesión de aplazamientos, fraccionamientos de pago de la deuda de una manera rápida, algo que favorece al ciudadano. Realmente considero que conocer el código fuente a mí al menos me parece irrelevante, porque hay leyes, hay reglamentos, hay instrucciones que están publicadas y que la persona que recibe la resolución autorizando o denegando su fraccionamiento puede comprobar, que es lo fundamental, es decir, si la resolución se ha atenido a las disposiciones de carácter general. Entonces, no sé, la polémica sobre el código fuente, pues, bueno, la polémica, o sea, el conocimiento, la publicidad, aparte de que en mi opinión puede vulnerar derechos de propiedad intelectual, no veo en qué beneficia las garantías del administrado desde el punto de vista de derecho público. Pues estamos jugando a un problema de invertir la carga de la prueba. El problema es, si tú conoces si la administración ha publicado, como queramos, o sea, esto yo creo que lo hemos cerrado, las características del código fuente, yo, ciudadano, tendría que explicar que el código fuente no cumple la función que el ordenamiento, o sea, quitemos la palabra código fuente, que el programa no cumple la función que el ordenamiento le atribuye. Y por tanto, la carga de la prueba me corresponde a mí. Mientras que si por el contrario yo no saco el 42 cuando lo aplico, tengo que ser yo el que se lo cuente al ciudadano. Es el ejemplo que ponía de los controles de metrología. Si tú tienes los controles y los tienes en el expediente y los puedes aportar, eres uno. Si por el contrario no los tienes,
eres otro. Y entonces el problema está en cómo se recurre. Yo lo que he contado y lo que yo sé es que, por ejemplo, en materia de seguridad social, la Seguridad Social decidió hacer públicos los programas, sobre todo el de viudedad de pasivo y el de favor de familiares, decidió hacerlo público para evitar que el planteamiento fuera, esto que he intentado decir antes un poco de broma, el juez ese de los rollitos, de la calculadora de rollitos, haciendo una evaluación de cómo ha evolucionado el IPC para el recálculo de la base reguladora. A mí eso, después de 18 años, 19 años de mi vida, me produce un cierto miedo, y yo preferiría que alguien dijera que certifico que los IPCs que están aplicando son los que están publicados en el BOE, porque si los tengo que buscar yo y aplicarlos yo, vamos, yo creo que yo me voy a confundir. Pero yo no lo planteaba desde el punto de vista de la seguridad, lo planteaban básicamente, o lo planteo desde el punto de vista semiprocesal, porque claro, en fin, a mí lo que me preocupa mucho de todo esto es el ciudadano que llega y le dice el programa, el ciudadano que llega al juez y le dice el programa dice no sé qué, ha dicho no sé qué. Entonces, ¿quién reconstruye esa realidad? El juez. Pues si ponemos en manos de los jueces españoles a los que pertenezco el reconstruir los procesos simplemente de IPC, nos vamos a morir. Entonces yo lo que decía es, estamos hablando de garantías formales, no quita ni pone nada. Lo que estamos hablando es de procedimiento y de garantías, o sea, de en qué momento, quién impugna, quién se beneficia. De esto estamos hablando. Ahora ustedes me dicen, yo esto ya lo tengo muy claro, ¿no? Ustedes me dicen, pero es más garante, o sea, pero es mejor, o es más seguro. No, sí, no hablo de eso. O sea, eso lo doy por asumido, que la ciencia nos ha ganado. Eso no tal. Yo lo único que digo es, tenemos que buscar algunos elementos que aporten garantías formales en los procedimientos. Porque si no, a mi juicio, y esto sí que yo también lo tengo escrito, a mi juicio lo que baja es la intensidad de la tutela efectiva. O sea, ustedes se van a tener un juez que no va a buscar eso. Y por tanto, pero es una opinión personal, ¿eh? Es decir, yo creo que baja la intensidad, el grado de tutela efectiva. Entonces, si baja ese grado, yo creo que hay que compensarlo con garantías formales. Oiga, los IPCs aplicados son los publicados en el BOE. Pues vale, yo me creo que eso lo han hecho y lo han hecho correctamente, ¿no? Más. ¿No hay más preguntas? ¿No? Sí, allí. Allí una y allí otra. Y si queréis con estas dos preguntas ya acabamos y hacemos la pausa. Pero encienda el micrófono, que a mi edad no es el oído la cualidad más importante. Ya. ¿Funciona? Gracias. Bien. Primero una consideración sobre cuando viene alguien a una oficina a pedirnos que le escaneemos el Plan General de Ordenación Urbana. Que yo espero que dentro de un par de años pues, el Ayuntamiento del pueblo de mi madre ya lo tenga en un documento que, en definitiva, basado en la interoperabilidad, pues el funcionario de la oficina piticliné, entre en la web y diga, esto está aquí. Es como avanza en definitiva o se supone que tiene que avanzar, que seguro que no está al 100%. Luego habría otra cuestión sobre el tema del código fuente y su trascendencia y los procesos automatizados. ¿Se refiere usted, por ejemplo, al tema de que si el IPC es una cifra que nos da el Instituto Nacional de Estadística y se convierte en oficial, un código fuente que capta del Instituto Nacional de Estadística, en definitiva, no tiene por qué darte el programa al final solo una cifra de te toca tanto de pensión? En definitiva, el programa te puede dar hoja resumen donde aparezcan cada uno de los detalles que tienen que ver con el cálculo de la pensión. Con lo cual, la necesidad de conocer o no conocer el código fuente, si a mí en definitiva
la aplicación en su conjunto, porque además es que si luego esto además lo manejo dentro de otro programa, de otra corporación, porque si utilizo una hoja de cálculo, ¿qué tengo que dar además? ¿Cómo me lo hace Excel en Microsoft? Me parece a veces un poco complejo, y por lo de la automatización, ¿no? Con lo cual, sí, yo estoy de acuerdo, por eso le he dicho que dejáramos de hablar del código fuente y pasáramos a hablar de la aplicación o del procedimiento automatizado. Yo estoy de acuerdo, ¿no? No, las condiciones de exposición, yo creo, cuando yo hablaba de garantías formales, yo creo que alguien tiene que garantizar que los IPCs, por poner ese ejemplo que he puesto yo y por seguir ahí, ¿no?, que los IPCs utilizados son los legalmente publicados, ¿no? Ahora, tienen que aparecer, no, yo no he dicho esto, o sea, yo creo que el grado de concreción de la información, o sea, una cosa es decir, yo opero así, lo cual es constatable de forma indirecta porque yo puedo hacer un experimento sobre eso. Una cosa es eso y otra cosa es decir, oiga, no, es que usted lo que me tiene que dar es un filón con todo desarrollado. No, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es, yo creo que lo que hay que intentar construir, pensando en la tutela efectiva, son algunas garantías formales que permitan la revisión del acto. Otra cosa es si para la revisión del acto hay que traerse a un perito de la NASA o vale la sustituibilidad porque yo sea capaz de mirar en el BOE los estos, ¿no? Y en relación al escáner estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con usted en que, y por eso he dicho que no me gusta mucho la pérdida de protagonismo del esquema nacional de interoperabilidad. Tampoco sé por qué hay dos, por ejemplo, porque si ustedes van a justicia hay otro, aunque luego el de justicia dice que se aplicará este en lo que no sea el otro, ¿no? Es decir, a mí personalmente me parece que era un gran avance el de seguridad y el de interoperabilidad. Y el de la interoperabilidad casi le diría que más que el otro, ¿no? Sobre todo en una ley de procedimiento que dice eso. Oiga, que llega al ciudadano y que yo le ayudo y se descarga un programa que no es de mí, un procedimiento que no es mío, pero que es de otro ayuntamiento. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo único que nos falta es verlo. O sea, ver que eso opera así y que dentro de 2 años... a mí, la prueba del 9 que me parece más determinante es, porque yo creo que todo eso, o sea, todo esto de los planes generales y tal, al final pues va estando ahí, ¿no? Hay mucha más información prelegislativa, en las páginas web y tal, o sea que conectando se puede. Ahora, a mí, yo lo que tengo que ver es, y lo tengo que ver como Santo Tomás, ¿no? Tengo que ver la utilización de un poder electrónico, cuando yo lo voy a utilizar en un procedimiento concreto, sea capaz de llamar al registro mercantil, al registro notarial, al registro de la propiedad. O sea, eso que dice la ley, de especialmente al mercantil y al no sé qué, y sobre todo al índice notarial, bueno, eso, el día que lo vea, me creo que hemos cambiado de país. Invocar, ¿no? Que me encanta la palabra. Pues invoco la última pregunta. Ah, ya está clara, ¿no? Pues entonces vamos a invocar, ¿no?, a la pausa café y volvemos aquí a las 11:30.